la clase para ellos. Aquí está. Excelente. Comencemos entonces. Bienvenidos a todos ustedes a este curso, su primer curso de Discipulado 2. Qué alegría, ¿verdad? Damos gracias a Dios que hayan pasado del Discipulado 1 creciendo ahí en su fe y ahora están en el Discipulado 2 en acuerdo doctrinal con nosotros y trabajando hacia esa meta de sembrar grupos sembradores. Vamos a dar la bienvenida a cada uno y vamos a dejarles tiempo para presentarse, de dónde son, un poco de información sobre su vida, no mucho tiempo, un minuto tal vez a cada estudiante y vamos a comenzar con Félix. Félix, ¿puede presentarse al grupo? Buenas noches, saludos en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, queridos hermanos y compañeros, profesor. Es una alegría estar nuevamente en clases y recibir las enseñanzas que nos está dando Academia Cristo. Les habla Félix desde Guayaquil, Ecuador. Yo soy médico y estoy, digamos, muy agradecido y muy contento por las enseñanzas que estoy recibiendo. Mi vida ha encontrado más calma, más tranquilidad. La palabra de Dios y el Espíritu Santo consiguen estabilizarme en esta etapa de mi vida. Me estoy olvidando un poquito de andar corriendo tanto y me estoy dando tiempo para dedicar a llevarles a otros también la palabra del Evangelio. Excelente. Agradezco nuevamente por Sí. todo lo que he recibido. Y le agradecemos a Dios por su obra en el corazón y la vida de usted y por su presencia en este curso también. Bienvenido, Félix. Muy bien. Continuemos con Katia. Katia, ¿puede presentarse al grupo? Claro. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Yo soy Katia Mariaca. Tengo más o menos en la iglesia luterana como casi 10 años, pero 35 más o menos en lo que el Señor me ha buscado y se ha ocupado mucho de mí, a pesar de que siempre le estamos fallando, pero Él siempre es fiel con nosotros. Es un gusto estar en este curso y es increíble lo que está haciendo el Señor, cómo está trabajando en las personas que nos necesitan. Para eso estamos intentando siempre dar la palabra a todas las personas que Dios nos pone en el camino. Y en línea, ahora en línea. Muchas gracias a profesor por este curso y sigan adelante, queridos hermanos, compañeros y compañeras. Muchas gracias a usted, Katia, y bienvenida al curso. Excelente, vamos a ir con Walter entonces. Walter, ¿quiere saludar al grupo, presentarse? Buenas noches, mi nombre es Walter Alvarenga, vivo en Sencentio, Cotepeque, Honduras, Centroamérica. Me siento muy feliz y muy contento de pertenecer a Academia Cristo y ahora soy un luterano confesional. Me siento muy feliz, gracias a ustedes por apoyarme. Gracias a usted, Walter, por sus palabras y doy gracias también que ahora usted es un luterano confesional, terminado el proceso de acuerdo doctrinal y por obra del Espíritu Santo en su corazón, de acuerdo con nosotros en lo que la Biblia enseña. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Sí, gracias a usted. Seguimos con Lorena. Lorena Ascarrons. ¿Quiere presentarse al grupo, Lorena? Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Me llamo Lorena Ascarrón y soy de Bolivia. Y gracias por todo lo que he aprendido acá hasta esta instancia. Estoy comenzando con este discipulado 2 y agradecer a todos que a muchos nos conocemos y ya decirle que estoy 5 años ya en los luteranos. Un gusto. Gracias. Buenas noches. Igualmente, Lorena, gracias. Qué bueno y que sea bienvenida a este curso. Bien, continuamos con Norma Rodríguez. Norma, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, bendiciones. Espero que estén bien. Mi nombre es Norma Rodríguez, de acá de Panamá. Ya les extrañaba, ya como uno se acostumbra y aunque estemos a distancia, se les extraña mucho a todos. Tengo 2 años y como unos 4 meses con ustedes en la iglesia luterana, muy orgullosa, porque gracias a ustedes, en verdad, siempre le pedí a Dios, yo quiero conocer la verdad y siento que la he conocido y ya ha cambiado mi vida, mi manera de ver la vida, de vivir la vida de manera más lenta, pero vivirla bien, poniendo a Dios por delante. Aquí en mi casa, le hablo de Dios a todas las personas que puedo. Y entonces a las que también quieren escuchar, porque son 2 cosas, una cosa que yo pueda y otras cosas que las que quieran escuchar. Y me siento muy satisfecha, porque en verdad a través de la iglesia luterana siento que Dios ha trabajado en mí. Dios busca mucho, ¿verdad? Muchas maneras de manifestarse y me ha cambiado la vida porque mi manera de sentir, mi corazón, o sea, todo ha cambiado. Soy educadora, como ustedes saben, y trato también en mi escuela de a los niños ir inculcándole ya cómo estudiar la palabra y entonces se me hace más fácil porque también las 4C las estoy poniendo en práctica también en las otras asignaturas, o sea, las correlaciono porque mi escuela es multigrado y es más fácil, ellos pueden comprender mejor, así que Dios me los bendiga y muy orgullosa de volverlos a ver y desde Panamá un beso y un abrazo inmenso, amándoles en el Señor. Igualmente, Norma. Muchas gracias por sus palabras. Y le damos gracias a Dios que por medio de su palabra ha obrado para cambiar tanto su pensar como su vida y siempre para el bien, para que disfrute más de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Sí. Excelente. Muy bien, vamos a continuar entonces con Camilo Herrera. Camilo, ¿quiere saludar al grupo, presentarse? Hola, pastor. Muy buenas noches, hermanos. Ya conozco a algunos, no a todos. Saludos al hermano Walter, que lo tengo muy presente. Y al hermano Félix también, que lo he visto en clase. A Ángel también creo que lo he visto en varias clases. También soy luterano confesional. Ya hace 1 año y medio. Tengo la dicha de que mi primera clase, el discipulado 1, me la dio el pastor Abraham. Y el discipulado 2, otra vez el pastor Abraham. Les deseo lo mejor, mucho ánimo en lo que estamos haciendo, en llevar la palabra del Señor, y que esto no es una carrera, sino de estudio, y todo es por voluntad del Espíritu Santo y de Dios. Los felicito de volverlos a ver. Y gracias. Amén, Camilo, amén. Muchas gracias. Sí, primer curso en Discipulado 1 y primer curso en Discipulado 2. No había pensado en eso, pero es cierto. Qué bendición, qué bendición. Excelente. Ahora vamos con Ángel Lara. ¿Quiere saludar al grupo y presentarse, Ángel? Sí, muy buenas tardes a todos, pastor, compañeros. De verdad que, como dicen todos los compañeros y las compañeras, qué gran alegría, pues, poder poner en práctica. Déjenme decirles de que igual yo, tengo poco tiempo de estar en lo que es el cristianismo luterano confesional. Hoy me declaro por la gracia y la misericordia del Señor como un luterano confesional, haciendo siempre énfasis a la gracia de nuestro Padre por las 2 sustituciones que Él nos dio por la gracia,
el haber muerto por nosotros y haber obedecido a la ley. Como dice la hermana Lorena, para nosotros, perdón, la hermana Norma y la hermana Lorena, para nosotros en realidad fue algo nuevo, pues, porque veníamos de una doctrina acelerada, una doctrina de empezar a ver las creencias falsas, por las cuales ahora nosotros nos basamos ya con una confesión a lo que es la Biblia. Porque como dice, la Biblia habla por sí sola y no necesita que uno palabree por ella. Por otro lado, quiero decirles que en este lapso, hermanos, para no ser muy larga la plática, quiero decirle que para mí, mi familia ha sido de mucha bendición, ya que me he dado cuenta de, más que todo por el libro que estoy leyendo en esta ocasión, que es Hechos. De hecho, es muy precioso este libro en base a los viajes misioneros. La visita del doctor Harman, para mí fue una gran bendición en mi familia. Ha abierto más el deseo, pues, porque lo comparo con un Pablo en el Antiguo Testamento que viajaba de un lugar a otro por amor a la palabra. Muchas gracias por la oportunidad de academia, cada uno de ustedes, compañeros. Bendiciones para cada uno de ustedes y un abrazo a lo lejos. Igualmente, Ángel, gracias por sus palabras. Dios bendiga nuestro tiempo juntos en este curso también. Vamos a continuar con Martín Aguilar. Martín, buenas noches. ¿Quiere presentarse al grupo, Martín? Sí, buenas noches a todos. Ahora sí podemos decir hermanos en la fe. Sí. Sí, ahora sí podemos hacerlo. Completamente sí, podemos hablar así. Sí, todos los que estamos aquí estamos en acuerdo doctrinal, sí. Así es. Podemos hablar sin tapujos de nada. Sí, aquí estamos. Somos un poco directos. Ya desde hace rato estamos compartiendo y más que nada hermanando. Somos hermanos con acuerdo doctrinal desde el 2016. O sea que ya estoy un poquito más para allá que por acá. Entonces, pues gracias a Dios primeramente por llegar hasta aquí con sus obstáculos y continuamos y venimos, pero aquí estamos continuando adelante y que Dios nos conceda poder hacer este curso como se merece y terminar el discipulado 2. Terminar el discipulado 2, ya Dios dirá qué vamos a hacer. Gracias, hermanos. Estamos pendientes. Gracias. Un gran gusto conocerle, Martín. Y sí, muchas gracias por sus palabras. Que sea bienvenido al curso. Bien, Sandra Ochoa también está aquí con nosotros esta noche. Sandra Ochoa, ¿quiere presentarse al grupo? Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, hermanos. Pues muy contenta, ¿verdad?, de estar de nuevo, pues ahora sí todos juntos en este segundo nivel, ¿verdad?, de discipulado. Y pues muy contenta, ¿verdad? Como dijo el hermano, ya todos ya hicimos nuestro acuerdo doctrinal. Igual yo lo hice ya hace un par de meses con el pastor Andrew. Y estoy muy contenta, ¿verdad?, de pertenecer a la Iglesia Luterana Convencional. Y pues aquí estamos, aquí estoy expectante de este nuevo nivel, este segundo nivel, ¿verdad?, de discipulado. Y pues lista para lo que venga el día de mañana, ¿verdad?, para llevar a cabo la encomienda, ¿verdad?, que en su palabra nos ha dejado el Señor, ¿verdad?, de ir a ser discípulos. Sí. Pues ahora sí que a todas las naciones, ¿verdad?, y donde Dios nos ponga. Sí. Gracias y pues bendiciones a todos, hermano. Amén, Sandra. Qué gusto encontrarla en otro curso. Ya llevamos un tiempo sin estudiar juntos, pero me alegra que esté aquí. Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hay algunos otros estudiantes, algunos pidieron no estar presente hoy porque están viajando, van a ver la grabación. Algunos otros han tenido problemas con entrar, pero vamos a hacer lo posible que entren en la clase que viene también. Pero sean bienvenidos todos ustedes. Y primero, quería felicitarles y en el sentido cristiano, ¿verdad? Que damos toda la gloria a Dios. Pero ustedes han logrado algo con su ayuda.
Muy importante, han terminado el discipulado 1. Están en acuerdo doctrinal con nosotros. Entonces, si podemos llamarnos hermanos en el sentido pleno de esa palabra, tenemos compañerismo. Damos gracias a Dios por eso. También damos gracias a Dios que les ha ayudado a terminar con éxito el discipulado 1. El discípulo hace discípulos, entregaron el proyecto final. Yo sé que algunos de ustedes tienen unos detallitos de terminar allí también, no hay problema, pero qué bueno que Dios les ha capacitado y ha ayudado a compartir su palabra con otras personas. Y bueno, para dar un breve comienzo, breve introducción a este curso, el curso que acaban de tomar es el discípulo hace discípulos. Y allí toda la capacitación que recibieron en el discipulado 1, de utilizar las 4C, de compartir la palabra de Dios con otras personas, lo pusieron en práctica. Y podían experimentar cómo es compartir el evangelio con otros para que Dios, el Espíritu Santo, haga discípulos de Cristo de otras personas. Y hay una conexión entre eso y lo que vamos a ver en nuestro primer curso del Discipulado 2. El primer curso del Discipulado 2 se llama Multiplicando Discípulos. Y el enfoque de este curso, queremos que ustedes piensen un poco más allá que simplemente compartir el Evangelio con otra persona. Queremos que piensen ustedes también en capacitar a esa otra persona para que esa persona sea capaz de también compartir la palabra con otros. Y vamos a estudiar ese tema más en detalle a lo largo del curso, pero lo llamamos la multiplicación de discípulos y será el enfoque. Bueno, vamos a comenzar el curso y esta primera clase con una oración de apertura entonces. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, lamentamos sinceramente que no siempre hemos aprovechado las oportunidades para servirte, compartiendo el Evangelio con otros. No solamente eso, pero como líderes de tu iglesia a veces hemos omitido el entrenar a otros en el trabajo bendito del Evangelio. O hemos actuado como si fuéramos los únicos capaces de servir de esa manera. Humildemente pedimos tu perdón a través de tu Hijo Jesús. También pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de la palabra de este curso para que nos mueva a hacer discípulos, quienes hacen discípulos de otros, para que la luz de la vida alumbre a aquellos que viven en tinieblas. Señor, usa este curso para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, yo les pedí que miraran el video de instrucción y planteé también una pregunta en el grupo chat de WhatsApp para su consideración. Esa es la pregunta con la cual vamos a comenzar la clase. La pregunta fue la siguiente. En 2 de Timoteo 2, versículo 2, ¿qué seguridad da el Espíritu Santo a través de Pablo sobre el compartir continuo del Evangelio más allá del tiempo de los apóstoles? Recuerden que el video mencionó, Pablo estaba en el calabozo de una de las cárceles más horribles en Roma cuando él escribió esa carta, 2 de Timoteo. Y estaba pensando en el futuro entonces, porque él sabía que estaba al punto de morir por su fe. ¿Y qué seguridad da el Espíritu Santo a través de él sobre el compartir continuo del Evangelio más allá del tiempo de los apóstoles en ese versículo? Y ahí está el versículo, si les ayuda también a recordar. Félix levantó su mano. ¿Quiere contestar, Félix, por favor? Sí. Vemos a un Pablo que cuando él llega a esta prisión en Roma, él ve sus cadenas y ve las cadenas como algo que lo sujetan y que lo limitan, que le indican que está en un peligro muy serio de muerte
porque quien llega a esa prisión bien, era bien raro que salga vivo, salía muerto o ejecutado o moría por el tipo de prisión que él estaba. Pero en la segunda carta que él le envía, y ya no habla de su situación de estar atado a unas cadenas. Él comienza a hablar de otras cadenas. Habla de las cadenas que se pueden formar para poder predicar y llevar la palabra de Jesús a otras personas. Él habla de formar, de educar a personas fieles, que sean temerosos de Dios y que ellos puedan a su vez transmitir a otros esas enseñanzas. Entonces, estas cadenas que al principio sujetaban a Pablo se transforman en una cadena de liberación, porque la libertad de enseñar da para que otros también puedan ser libres. Excelente, muy buena Entonces, respuesta. esa es lo que nos piden, que enseñemos nosotros, que formemos cadenas que multipliquen las enseñanzas. Excelente, muchas gracias por su respuesta, bien preparada. También Katia levantó su mano, quería contestar. Katia, por favor. Sí, bueno, la seguridad primero en que Pablo es un fiel testigo de Jesús. Primero él persiguió a los cristianos, ¿no? Y después, a pesar de que sabía todo, él era un fariseo de fariseos, se crió con Gamaliel, entonces, pero tenemos una seguridad porque de él tenemos un testimonio fiel del Espíritu Santo también hacia nosotros, porque la palabra de Dios es inspirada y esta inspiración nos alienta que siempre va a estar el Espíritu Santo, Dios, o sea, el Dios Trino con nosotros, mientras nosotros observamos quién es la persona que está ya enseñando o quién, y tenemos como un discípulo ya que puede empezar a enseñar. Es interesante las palabras de consuelo y seguridad que nos da esta lectura. Sí, amén. Muchísimas gracias por su aporte. Vi que Martín Aguilar levantó su mano, quería comentar. Martín, por favor. Sí, ahondar un poquito más en lo que han dicho los hermanos. Sí. El Espíritu Santo sí nos inspira más que nada a continuar compartiendo el evangelio con los demás, como dice el texto. El video hablaba de que nosotros hagamos redes, como lo dice Pablo, como lo hizo Pablo. Se vio en el video precisamente de que allí en el mismo versículo de 2 Timoteo 2:2 tiene cuatro personas que escucharon en este caso el testimonio. El primero es, cuando has oído de mí, es el primero. El segundo, ante muchos, varias personas que estuvieron allí escuchándolo. Entonces, ellos se lo van a encargar a hombres fieles, que es el tercero, y que sean idóneos para enseñar también a otros, es el número 4. Entonces, aquí nos inspira, y si estamos aquí precisamente es porque el Espíritu Santo nos ha inspirado a seguir continuando haciendo redes, como en este caso Jesús le dijo a Pablo que fuera a todos los gentiles, y a Pedro cuando le dijo, yo te haré pescador de hombres, vas a hacer redes, pero vas a pescar hombres. Entonces aquí precisamente pues es muy interesante en este caso este pasaje, Timoteo 2:2, y precisamente que Pablo le encarga a Timoteo, y Timoteo a su vez le encarga a sus gentes, que nosotros en este caso, en este curso de multiplicando discípulos, nos vamos a encargar de poder continuar a hacer discípulos y que sus discípulos hagan otros discípulos y continuar las redes. Amén. Esas redes que el Espíritu Santo nos dé la oportunidad de alcanzar.
Eso es Sí. mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Ángel Lara, es el último comentario que vamos a recibir, por favor. Sí, muchas gracias, pastor. Y la verdad que solo para aportar un poquito, porque todo lo que los compañeros dicen es correcto, pues cronológicamente estaba estudiando en mi Biblia de estudio cuando se habla de la senda de un siervo aprobado en tiempos de apostasía. Nos estamos dando cuenta que en este momento, cuando Pablo se refiere a Timoteo, es en reverencia porque ya está aprobado sobre el Espíritu Santo, más bien dicho, por el Espíritu Santo. Entonces, poniéndolo en base ya a nuestro estudio, nosotros tenemos guías. En este caso, tenemos nuestros guías espirituales, los tenemos a ustedes como mentores. Entonces, lo que Dios nos está diciendo por medio de este estudio, basado en la enseñanza, que es la aprobación que Jesús tiene, que Dios tiene para cada uno de mis compañeros, de mis pastores, de mis maestros y sobre mi persona. Entonces, estamos respaldados, aún así haya apostasía en este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a saber que siempre habrán personas que nos rechazan, cristianos por parte que se alejan de los caminos del Señor, pero aún así el Espíritu Santo está respaldando la obra. Así es de que una invitación, como lo dice nuevamente, lo vamos a retomar en Timoteo 2, lo que hemos escuchado, hermanos, lo que hemos aprendido, adelante, que para eso estamos los sembradores, los grupos sembradores, para enseñar la palabra tal como es. Amén. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Entonces, para dar un poco de resumen a sus buenos comentarios, hermanos, Pablo estaba al punto de partir para estar con Cristo. Estaba al punto de ir al cielo, pero él sabía que el obrar en corazones no era de él. Era de Dios el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Y él sabía que ese Evangelio no iba a morir con él. Lo que has oído de mí está refiriendo específicamente a las buenas noticias sobre Jesús, el mensaje de nuestra salvación. Eso iba a continuar. Iba a continuar obrando en corazones después de la muerte de Pablo. Y específicamente él está animando a Timoteo a seguir compartiendo ese evangelio con otros para que obre fe en ellos y les capacite a ellos a también compartir con otros. Entonces, sí, tenemos esa cadena que ustedes mencionaron. Tenemos a Pablo. Pablo compartió el evangelio con Timoteo, ¿verdad? Y ahora Pablo está diciendo a Timoteo, encargue ese mensaje a hombres fieles. Ahí está el tercer eslabón, por decir, de la cadena. Y ellos, en cambio, o sea, Dios, el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, obra en sus corazones la fe en Cristo y también les capacita para poder compartir a otros. Ahí está el cuarto eslabón, la multiplicación de discípulos. Ahí todo debido a la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Ahí estaba la seguridad de Pablo al morir, que iba a continuar este proceso de multiplicación, porque Dios por medio del Evangelio iba a continuar obrando el Evangelio compartido por Timoteo, y por Timoteo a otros y por ellos a otros también. Entonces, una imagen gráfica para resumir también el punto. La cadena de discípulos que vemos en este versículo. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo enseñó a hombres fieles. Esos hombres fieles iban a enseñar a otros. Debemos aclarar aquí que lo que está describiendo Pablo no es la sucesión apostólica. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa frase, ese término? Sucesión apostólica. Esa es una enseñanza católica que los apóstoles, después de su tiempo, encargaron a otros para tomar su lugar y liderar en la iglesia. Y ellos pasaron ese liderazgo a otros. Y así en la iglesia católica enseñan que el Papa tiene autoridad apostólica, él se lo encarga a los obispos y cardenales y ellos a los sacerdotes. Y es muy diferente lo que Pablo describe aquí.
a eso, esa enseñanza falsa de la sucesión apostólica. Primero, este sentido, que en esa enseñanza falsa en la Iglesia Católica, solamente los líderes que son capaces de compartir la palabra con otros. Solamente los ministros, ¿verdad? Papas, sacerdotes, etc. Pero Pablo está describiendo algo que es un movimiento por la obra del Espíritu Santo en corazones de tanto pastores como laicos iguales. Estudiaremos eso un poco más, que cada creyente puede compartir el evangelio con otros creyentes. Cada creyente es otro eslabón en esta cadena de discípulos, ¿no? Esa es la diferencia principal. Pablo no está describiendo una sucesión apostólica, aquí más bien una cadena de discípulos de Cristo. Bueno, veo que Martín Aguilar levantó su mano. ¿Tiene pregunta aquí, Martín? Sí, precisamente le iba a preguntar eso que explicó al final. La diferencia entre la falsedad de la Iglesia Católica de Asociación Apostólica y lo que hizo Pablo. Pero sí, ya quedó, mi duda ya quedó resuelta con lo que explicó usted. Muchas gracias. Excelente. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en este punto? Sí, Félix. Lo que ocurre es que han construido una estructura de poder. Esa estructura de poder tiene que ser reemplazada, esas cadenas de mando, con miembros. Para llegar a ser miembro de este poder, tienen que estar formados y ser adoctrinados en relación a lo que están predicando la Iglesia Católica. Yo trabajé en una institución católica y eso de ahí era una cadena de mando. Aquí en Guayaquil está el episcopado y entonces los monseñores, ellos tienen designados ya sus áreas de influencia y ellos son los que deciden y abren y cierran, arman y desbaratan como al gusto y a los intereses de ellos. Esta situación de manejar dinero es una tentación, no solamente para los católicos, es también tentación para muchas gentes de las iglesias. Y lo que uno tiene siempre que estar es rendirle cuentas a Dios y decir, mira lo que hago con lo que tú me das. Y eso es lo más importante. No es cuestión de llegar a una estructura de poder para enriquecerse o para llevar una vida cómoda y llena de lujos y de cosas que anhela una persona. No, es rendirle cuentas a Dios, porque ¿qué he hecho con lo que tú me has dado? Es lo más importante. Sí, gracias por compartir un poco de su experiencia. Jerarquías dentro de la iglesia siempre pueden causar abusos, ¿verdad? Y más bien no es la organización que la causa, es la naturaleza pecaminosa de los que participan en esas jerarquías. Entonces, sí, vamos a hablar en otros cursos del Discipulado 2, específicamente multiplicando ministros, sobre lo que la Biblia dice en cuanto al ministerio público, que sí es una enseñanza bíblica, que Dios llama y capacita a personas para liderar la iglesia, para compartir la palabra dentro de la iglesia. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos una ilustración gráfica de esta multiplicación de discípulos. Discípulos que hacen más discípulos. Y vamos a estar estudiando esto a lo largo del curso, pero voy a utilizar una ilustración para mostrar el beneficio, la ventaja de trabajar así. Ustedes han escuchado el proverbio común, a lo mejor, de si le das un pescado al hombre, comerá por el día. Si regalas un pescado al hombre, comerá por un día. Si le enseñas a pescar, comerá toda la vida.
¿Han escuchado ese frase, ese proverbio? Algunos están Sí, diciendo que sí. Sí, ok. La idea de la multiplicación de discípulos es semejante a esto. Si una persona comparte el evangelio con 3 personas, eso es excelente. Gloria a Dios. Si esas 3 personas por obra del Espíritu Santo llegan a creer en Cristo, se hicieron 3 discípulos. Pero si ellos solamente aprenden a recibir el evangelio y no compartirlo, allí termina la cadena, ¿no? Como regalar un pescado a esas 3 personas. Estamos alimentándonos con el evangelio cada semana y está bien eso, pero no aprenden ellos a pescar por sí mismos, no aprenden ellos a compartir lo que han aprendido con otras personas. Ahí termina la cadena, ¿no? En cambio, si ellos son capacitados para no solamente recibir el evangelio, sino también compartir el evangelio con otros. Ahora, esas 3 personas, cada uno puede compartir el evangelio con 3 otros. Y esas 9 personas que han recibido el evangelio de los 3 y han sido también capacitados para compartirlo, pueden cada uno compartir con otros 3. Y hay 27 personas que han sido evangelizados. Ustedes pueden ver entonces cómo la multiplicación es un concepto importante en nuestro trabajo en la iglesia, en nuestro evangelismo. No solamente queremos hacer discípulos por la gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, también queremos hacer discípulos que hacen otros discípulos. Y así la obra va multiplicándose. Muy bien. En todo este proceso, hermanos, hay algo importante que recordar. El mensaje. Pablo dijo, lo que has oído de mí, en 2 de Timoteo 2, lo que has oído de mí. O sea, la enseñanza apostólica y bíblica, ¿verdad? Considerando la multiplicación, entonces, ¿por qué es tan importante que el mensaje sea bíblico? ¿Por qué es tan importante que el mensaje que compartimos y les capacitamos a compartir sea bíblico? ¿Qué piensan? A ver, no hemos escuchado mucho de Camilo, de Walter, Norma. ¿Alguien quiere participar? Norma levantó su mano. Excelente. Norma, adelante. Sí, ¿verdad? Considerando la multiplicación, ¿verdad? Porque es muy importante que el mensaje sea bíblico. Es muy importante, ¿verdad? Para imitar a Pablo, para ser multiplicadores y que sea bíblico es decir exactamente lo que la Biblia dice, no ponerle de más ni quitarle. Porque a veces, ¿verdad? Nos vamos emocionando, entonces ya vamos poniendo el yo adelante y vamos transformando el mensaje que Dios tiene en su palabra para multiplicar a las demás personas y entonces de repente hasta los confundimos. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a llevar el mensaje y que sea bíblico. No lo tenemos ni que quitar ni poner, que sea como la palabra está escrita. Pienso yo. Excelente, gracias por su aporte. Estoy de acuerdo con lo dicho. Katia levantó su mano. Por favor, Katia. Sí, quisiera añadir que es muy importante que el mensaje sea bíblico porque si no estaríamos enseñando una mentira, estaríamos siendo como instrumentos de Satanás y no de Dios. Entonces es muy importante porque además de todo estamos siendo instrumentos de Jesús, quien murió y vivió una fe en lugar de nosotros. Eso sería. Gracias. Amén. Sí, muchísimas gracias, Katia. Sí, y en cuanto a la multiplicación, entonces,
Si nosotros compartimos un mensaje erróneo con una persona y le enseñamos a compartir el mismo mensaje con otra, estamos multiplicando errores en vez de multiplicar la verdad. Y por eso, y no solamente eso, primero de todo por nuestro amor a Dios, quien nos ha salvado de nuestros pecados en Cristo Jesús. Queremos preservar el mensaje tal y como está en la Biblia, no agregándolo, cambiándolo, quitándolo. Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar unos momentos viendo lo que es ese mensaje, lo central de ese mensaje y cómo afectó también el corazón y la vida del apóstol Pablo. Aquí tenemos una cita de Pablo, ahora no en su segunda carta a Timoteo, más bien en su primera carta de Timoteo, que muestra el mensaje que compartimos y cómo afecta a nuestros corazones y los corazones de los que lo escuchan. ¿Alguien puede leer primero de Timoteo 1, versículo 15, que está aquí en la pantalla? Voluntario para leer. Yo, Adelante, pastor. adelante, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Okay. Amén. Excelente, muchas gracias. El apóstol Pablo en este versículo nos revela el corazón del multiplicador de discípulos. Él reconoce primero de todo que él es un pecador. Y según las palabras de Pablo mismo, no solamente un pecador, sino el primer pecador entre todos. Y bueno, hermanos, cada uno de nosotros podría confesar lo mismo, ¿no? Porque nosotros no conocemos todos los pecados de otras personas. Sí, vemos a lo mejor una palabra, una acción pecaminosa, pero los pensamientos pecaminosos no los podemos ver. Pero sí sabemos nuestros pecados, conocemos bien todas las formas en las cuales hemos fallado a nuestro Dios. Entonces, la ley nos muestra que sí, entre los pecadores que no merecemos ninguna cosa buena de Dios, yo soy el primero. Ese es el mensaje de la ley, que ha tocado nuestros corazones y que toca los corazones de los con quienes compartimos ese mensaje. Pero luego el Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo, que conocía muy bien que no merecía nada bueno de Dios, que él era el primero entre pecadores. Reconoció también el amor grande de Dios y no merecido, que Dios en su misericordia había enviado a Jesús para vivir una vida perfecta en el lugar de Pablo, para morir en la cruz del Calvario, bajo el castigo que Pablo merecía. Y por medio de esa obra salvadora de Jesús, Pablo era completamente y gratuitamente perdonado de todos sus pecados. Y ese es el mensaje que ha tocado nuestros corazones también. Jesús vivió en tu lugar, murió en tu lugar. Ahora esos pecados que tú conoces mejor que cualquier otra persona, pues Dios los cargó en Cristo, los pagó, los canceló. Somos perdonados en Cristo Jesús. Y esa es la única cosa que nos capacita, por decir, nos hace dignos de llevar el evangelio a otros. No hay ningún bien en nosotros por el cual debemos tener este privilegio. Es simplemente la gracia de Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús y nos ha encargado este mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. Se puede comparar esto como, o sea, Pablo está confesando, no hay ningún bien en mí para que merezca esto, pero Dios, quien es rico en misericordia, me ha dado todo en Cristo. Se puede comparar eso con ser nosotros mendigos espirituales. Martín Lutero,
se cuenta la historia que cuando él falleció, cuando él partió para estar con Cristo, Martín Lutero tenía en su bolsillo un pedacito de papel. Y cuando lo encontraron y lo abrieron, el pedacito de papel dijo, todos nosotros somos mendigos. Esto es verdad. O sea, en cuanto a nuestra relación de Dios, todos somos mendigos. No tenemos en nosotros mismos ningún bien por naturaleza por el cual Dios nos debe amar. Somos como los mendigos que no tenemos nada con las manos abiertas así. Y Dios en su gran misericordia nos ha dado todo en Cristo Jesús, gratuitamente por su trabajo en nuestra vida. Nos ha hecho ricos en Cristo. Entonces, el trabajo nuestro de compartir el evangelio y de multiplicar discípulos es como un mendigo contando a otro donde él encontró pan. Es como un mendigo espiritual contando a otro donde él encontró pan. Esa es una cita de un evangelista famoso, pero es muy adecuado para describir nuestro trabajo. A nosotros, mendigos espirituales que hemos sido enriquecidos completamente por la gracia de Dios en Cristo. Ahora simplemente estamos corriendo de una persona a otra diciendo, tú también eres mendigo espiritual, pero tengo buena noticia por ti. Hay riquezas incomparables que Dios te regala en Cristo su Hijo. Y en su turno entonces les entrenamos y capacitamos y animemos a llevar ese mensaje a otras personas también. Aquí tenemos esa actitud en otra carta de Pablo. Pablo describió su trabajo con el evangelio así. ¿Alguien puede leer esto? Yo, pastor. Adelante, Camilo, por favor. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Muy bien. Este tesoro, ¿de qué habla allí Pablo? Este tesoro, en el contexto, está hablando del evangelio. El evangelio, muy bien. Vasos de barro. ¿A qué se refiere Pablo con vasos de barro? Se refería a sí mismo. Se refería a todo creyente que tiene el mensaje del evangelio. Nosotros somos los vasos de barro. ¿En qué sentido? Somos débiles, somos imperfectos. ¿Cómo puede ser que un vaso de barro como yo podría cambiar el corazón y la vida de otra persona? No hay ninguna forma. Pero el tesoro que Dios ha puesto en nosotros, el evangelio, eso sí es poderoso para cambiar corazones y vidas. Entonces Pablo dice que Dios lo diseñó así. Ha encargado este tesoro del evangelio a vasos de barro como nosotros para resaltar el hecho de que el obrar fe, el cambiar de corazones y vidas no viene de nosotros. No viene de nuestra elocuencia, no viene de nuestra capacitación, no viene de nuestra inteligencia. Ese poder viene de Dios y está en el tesoro del evangelio que nos ha encargado. Muy bien. Unos comentarios más entonces y luego podemos tomar sus preguntas. Así que tenemos la cadena de discípulos. Y esto nos recuerda que aquellos que oyen el mensaje son aquellos que comparten el mensaje. Somos vasos de barro compartiendo el tesoro con otros vasos de barro, quienes comparten el tesoro con otros vasos de barro. O usando la otra analogía que pusimos, somos mendigos que hemos sido regalados riquezas, que compartimos esas riquezas con otros mendigos, que les llevamos a Jesús donde se hallan esas riquezas, ¿no? Y en su turno ellos hacen lo mismo. Así que
al animar a los oidores a ser compartidores. Digamos, no solamente a los que conocemos nosotros, sino también a las personas conectadas, a las personas con quienes estamos alcanzando. Y eso es lo que estamos estudiando en este curso. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Camilo levantó su mano. Por favor, Camilo. No, no, pastor, yo creo que quería referirme de pronto no a preguntar, sino a la línea tan delgada que cuando utilizamos de lugar la teología de Cristo, utilizamos la teología de la gloria, que ahí se refiere cuando ya no pensamos que nosotros somos la copa de barro, sino que somos los que decidamos la palabra, y no es así, o sea, nosotros simplemente es un vínculo de la gracia del Espíritu Santo. Era solamente para compartir eso, pastor. Muchas gracias, Camilo. Ese comentario es muy bueno y muy apropiado. Cuando uno no tiene esa actitud de ser un mendigo compartiendo con otro el pan que ha encontrado o siendo un vaso de barro encargado con un tesoro, cuando uno llega a creerse a sí mismo el poder o creerse a sí mismo digno de hacerlo, eso daña la multiplicación de discípulos. Porque él puede encontrarse con otro creyente con quien ha compartido el evangelio y va a pensar, no, ese no va a poder compartir con otros. Yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Eso puede lastimar la cadena de discípulos, frustrar la multiplicación de discípulos. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene pregunta aquí? Excelente. Entonces, aquí es un bosquejo del curso que vamos a estudiar en las lecciones que continúan. Primero, hoy una introducción al concepto de las cadenas de discípulos. Vamos a ver en las siguientes 2 lecciones ejemplos de esto, del libro de Hechos. Vamos a estudiar varias historias de ese libro, pero enfocándonos específicamente entre la relación entre Bernabé y Pablo y su trabajo misionero juntos y estudiando las cadenas de discípulos en esos relatos. Luego, en lecciones 4 al 7, vamos a aplicar eso a sus vidas y sus ministerios personales. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que hemos aprendido? Y también vamos a aprender sobre la guía de metas. Algunos de ustedes ya están haciendo guía de metas con consejeros, con profesores de Academia de Cristo. Algunos de ustedes no lo han empezado todavía, no se preocupen. En este curso vamos a enseñarles lo que es la guía de metas, cómo utilizarla, y también vamos a conectarles con un consejero, un profesor de Academia Cristo, que va a practicar esto con ustedes, la guía de metas. Una vez al mes lo van a empezar a hacer, y todo con el fin de ayudarles a multiplicar discípulos, a formar sus grupos sembradores y capacitar a otros también a compartir la palabra. Y lección 8 será la conclusión. Bueno, hasta allí. ¿Alguna pregunta sobre el curso? Ok, tenemos unas 2 o 3 preguntas más entonces para su consideración en esta primera lección del curso como tipo de introducción. Los medios de gracia son poderosos. Los medios de gracia son poderosos. ¿Cómo nos consuela y motiva eso en el multiplicar de discípulos? Primero, tal vez, un repaso del discipulado 1. Un repaso del discipulado 1. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Alguien puede darnos la respuesta? ¿Cuáles son los medios de gracia? Excelente. Camilo levantó su mano. Adelante, Camilo. Los medios de gracia son 3. ¿Sí? El bautismo, la Santa Cena y la Escritura o la palabra de Dios. Excelente. Muchas gracias por compartir. Sí, sí.
Y si profundizamos un poco más en eso, no, estoy de acuerdo, usted contestó muy bien, pero si profundizamos un poco más, podríamos decir que de verdad el medio de gracia es uno la solo. palabra. El evangelio, las buenas noticias de Cristo. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, el evangelio, las buenas noticias sobre Cristo es el medio por el cual Dios nos da su gracia, el medio por el cual el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Pero como Camilo dijo, hay 3 lugares en donde se encuentra ese evangelio, esa buena noticia. Uno está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Pero también el evangelio es ligado a la Santa Cena y al bautismo. Hallamos la buena noticia del perdón de nuestros pecados en esos 2 sacramentos también. Así que esos son los medios de gracia, como bien contestó Camilo. Sí. Katia levantó su mano. Katia. Sí, nos fortalecen los medios de gracia, no solo por lo que dijo el hermano Camilo, también porque como los medios de gracia nos dan perdón y justamente recalcar el punto en el que todos somos mendigos, al darnos el perdón, los medios de gracia nos fortalecen para seguir adelante y también transmitir eso mismo a nuestros oyentes, a los que nos van a oír y también van a aprender a enseñar. Excelente. Entonces ya va contestando Katia esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos consuela y motiva el Evangelio, los medios de gracia para multiplicar discípulos? Pues nos da el gran consuelo de perdón para nuestros pecados. Y ese poderoso mensaje nos motiva a compartirlo con otros. De acuerdo. Muchas gracias. Félix había levantado su mano, quería aportar aquí también. ¿Cómo nos consuela y motiva el hecho de que los medios de gracia son poderosos en el multiplicar de discípulos? Nosotros recibimos gratis, recibimos la gracia de Dios por medio de la palabra, del bautismo y la cena, la Santa Cena. Nosotros tenemos también que llevar a otros a que reciban gratuitamente este mismo don y este regalo que nos ha dado Dios por medio de Jesús. Debemos nosotros multiplicar la gracia de Dios en otros. Nosotros somos como unos sembradores que van y esparcen la semilla. La semilla no la hicimos nosotros. La semilla no la germinamos nosotros. La germina la lluvia, la tierra, y el Espíritu Santo hace que esa planta crezca. La obra no es de nosotros. La obra es de Dios, del Espíritu Santo y la palabra de Él dada por Jesús. Pero nosotros tenemos que buscar la forma de que esto se multiplique, y esa es la misión que tenemos, llevar a otros para que esta semilla crezca y se multiplique. Muchas gracias. Buen comentario, Félix. Ángel levantó su mano. Ángel quería contestar. Sí, pastor, muchas gracias. Basado en lo que es la gracia también, fíjese que a mí me gusta, hermanos y pastor, me gusta mucho un pasaje bíblico en 1 de Timoteo. Es el versículo, capítulo 1, versículo 12, donde dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio, aún sin ser merecedor, pero por gracia el Señor nos pone en el camino de la palabra para ser hacedores de la palabra y multiplicarnos, siempre y cuando sea basado en una confesión. Ya, bueno, en el caso de nosotros ya sabemos que todos somos, tenemos una confesión,
pero enseñarle a los demás también la palabra y hacerlos partícipe de esta confesión. ¿Cómo así? Por medio de los 4 conceptos claves, enseñarles el pecado, la gracia, la fe y las obras. Basado en las historias bíblicas que hemos aprendido, usando el concepto de las 4C, que es un método muy precioso, de hecho, y fácil, porque hasta los niños, en mi grupo, yo tengo ovejitas pequeñas y ponemos en práctica lo que son las historias bíblicas, y de eso se trata, hermanos. Que aún sin ser merecedores, Dios nos ha encomendado ser voceros de su palabra. Y en este caso ya autorizados de parte de los hermanos de Wells International y Academia, somos sembradores. Y que esa semilla, qué bueno que nos cayó en tierra fértil para que podamos dar frutos y que los frutos sean dados en el espíritu y no en la carne. Gracias, Ángel, sí, por su aporte. Voy a mencionar, y yo creo que se mencionó ya en los comentarios, pero una forma en que esta verdad, que el poder reside en los medios de gracia, nos da consuelo porque ya no está en nosotros, o sea, no depende de nosotros el cambiar de corazones, el convertir corazones de piedra en corazones de carne, para utilizar la expresión bíblica. Ese poder está completamente en el Evangelio, está completamente en los medios de gracia. No depende, como dije antes, de mi elocuencia, de mi inteligencia, de mi estilo de hablar, depende del mensaje que Dios nos ha encargado, las buenas noticias sobre Jesús. Así que simplemente somos voceros compartiendo ese mensaje para que Dios haga el trabajo de quebrantar corazones de piedra y obrar fe en Cristo como Salvador. Ahí está gran consuelo para nosotros en nuestro trabajo como sembradores y multiplicadores de discípulos. También eso nos motiva a hacer todo lo posible para colocar ese evangelio en los corazones de la mayor cantidad posible. En 1 Corintios 9, 19 al 23, Pablo dice, me he hecho todas las cosas para predicar el evangelio con todas las personas, para que de alguna forma sean salvos algunos, ¿no? Entonces, saber que el poder está en los medios de gracia, eso nos motiva, pues yo tengo que hacer todo lo que pueda, motivado por el Espíritu Santo y en gratitud al Cristo que me salvó, a colocar ese mensaje poderoso en los corazones de otras personas. Muy bien. Ahora vamos a tocar un tema que también es una amenaza a la multiplicación de discípulos. Es común entre creyentes a veces esta idea o pensar que solamente el pastor puede compartir la palabra. Solamente el pastor puede compartir la palabra. ¿Se han topado con esta idea en sus experiencias en otras iglesias? Sí, disculpe, pastor. Sí, pastor. Okay. Especialmente yo me he encontrado porque acá casualmente cuando hice el proyecto, ¿verdad? Me tocó a diferentes ¿cómo así? Denominaciones religiosas. Y más acá hicimos los evangélicos, ellos se basan en lo que dice el pastor es ley. Si el pastor no lo ha dicho el pastor, o sea, se me hizo difícil en esa parte porque ellos dirán, esta viene con nuevas ideas, nuevas cosas, y el pastor no lo ha dicho, así que si el pastor no lo ha dicho, no puede ser verdad. Y entonces sí nos vamos a encontrar y mucho, porque ellos le lavan tanto la cabeza a la persona, ellos son ciegos, sordos y mudos. Lo que dice el pastor es lo que se hace y los demás no se hace. Y sí me encontré yo con muchas cosas así, muchas ideas que da tristeza y da lástima porque yo empecé con mi familia y se me hizo difícil, le voy a contar bien difícil, porque imagínense, testigo de Jehová, pentecostal, bautista, católicos, o sea, tenía casi todas las denominaciones
y todos tenían ideas diferentes. Y les doy gracias a la academia porque nos mandó la guía del maestro y ahí nos podíamos apoyar de lleno, que no nos podíamos equivocar, pero sí, es cierto que lo que dice el pastor en muchas iglesias, para no decir en la mayoría, es ley. Muchas gracias por compartir su experiencia. De hecho, sí, estuve en Huanta, Perú, esta semana pasada con uno de los sembradores de iglesia que tenemos ahí. Conversamos con unas personas de una iglesia pentecostal y hablamos de este mismo tema que ellos, algunos tenían esta idea, que lo que el pastor dice, eso es cierto. Y me puse a pensar, han convertido a su pastor en un papa. Porque esa es la enseñanza católica, ¿verdad? Que el Papa, hablando ex cátedra, no puede errar. Esa es la palabra inspirada de Dios y es como que han caído en el mismo error. Sí. Muy bien, Martín Aguilar levantó su mano. Sí, sí, pastor, ahondando un poquito más en esto, sobre el Papa, precisamente aquí en mi región, que es de las zonas más fuertes en cuanto, más fanáticas religiosas y sobre todo católicas, se topa uno con cada cosa donde dicen que es exclusivamente del pastor de la iglesia católica, que es el Papa, el soberano Señor, que es el único que tiene el poder de compartir la palabra, y junto con los que él ha ministrado, como en el caso que se hablaba en el inicio sobre ¿cómo se llama? Te pongo la mano sobre tu cabeza y tú vas a excluir solamente lo que platicaba el otro hermano también, sobre que ellos son los únicos encargados de compartir el evangelio, de leerlo y de promover a otros para que ellos compartan el evangelio y lo lean. Ellos se basan en las palabras que dijo Pedro, perdón, en las palabras que le preguntó Jesús a Pedro sobre quién decía que era él. Entonces, ellos se basan en el evangelio precisamente donde dice, le pregunta Jesús a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. O dije, tú eres Pedro, pero era sobre lo que era él. Entonces, son casos equivocados, muy equivocadísimos, tanto de los pastores evangélicos, pentecostales, y sobre todo de la iglesia romana. Así como dijo usted, hay tanto papa en las iglesias evangélicas. Creo que aquí pues tenemos bastante trabajo para poder convencer a los demás y que el Espíritu Santo nos ayude a cambiarlo. Amén. Sí, hemos aprendido la única norma para nuestra fe y nuestras vidas no es un pastor, es la palabra de Dios. Sí, entonces todos, pastores y líderes y miembros de las iglesias, todos nosotros nos dirigimos por la palabra de Dios. ¿Sí? Sandro Ochoa, por favor, levantó su mano. Quería compartir aquí. Sí, un poquito de lo mismo que los compañeros están comentando, pastor. Muy cierto, a mí me tocó en varias ocasiones en que quería opinar, ¿verdad? Tomada en la palabra. Y así me decían, pues no, es que el único que tiene que decirte si se puede o no se puede hacer tal o cual cosa, pues es el pastor. Pero yo no estoy diciendo nada que sea diferente a la palabra o al evangelio, no, es que él es el que te puede autorizar, y muchas veces el poder servir, pastor, en la iglesia, pues se me dijo que no, ¿verdad? Que tenía que esperar el tiempo para que si le parecía al pastor, pues bien, y si no, pues yo tenía que permanecer sentada o yendo a la iglesia los domingos, pero sin poder opinar nada, pastor. Así. Es muy cierto, hay muchos papas, no digo que en todas las iglesias, pero en la mayoría de las iglesias evangélicas hay un papa que, lejos de estar apegados a la palabra, pastor, están completamente erróneos. Y lo puedo decir ahora con toda seguridad, porque desde que estoy estudiando en la Academia Cristo, he podido ver lo que es realmente la palabra sin ser adulterada en ningún sentido. Y sobre todo,
pues muchas cosas que he aprendido que estaba yo con esas creencias, porque así me lo hicieron creer en la iglesia evangélica. Entonces yo dije, bueno, pues así es y me tengo que sujetar, no me queda otra. Pero no, desde que estoy estudiando la palabra, todos estos cursos y mes tras mes, he podido ver que la palabra en sí es única y tiene poder. Los medios de gracia también, los cuales vamos a tener que enseñar a los futuros discípulos que vamos a tener. Y pues apegados, ¿verdad? A mí me gusta mucho apegarme a lo que es de las enseñanzas de Pablo. Le comentaba yo al pastor Natán. Y pues gracias a Dios y gracias que me puso, ¿verdad?, en un lugar como academia, en la cual he podido despejar muchas, pero muchas dudas. Y ahora me siento, la verdad, en la palabra más segura. Gracias, pastor, era lo único que quería comentar. Muchísimas gracias a usted, Sandra. Sí, entonces, primero lo que vamos a ver, porque siempre cuando tenemos una pregunta así sobre cuestiones doctrinales, queremos regresar a la fuente, queremos regresar a la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es solamente el pastor quien debe de compartir la palabra de Dios con otras personas? Y tenemos estos versículos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien puede leer este versículo? Pastor, lo leo. Sí, por favor. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable primera de Pedro, perdón. Excelente, muchas gracias. Pastor, yo solo quería agregar algo antes de si me permite. Sí. Sí, basado en lo que estamos a esta pregunta, yo creo que todos ya vimos lo que es este legalismo en el discipulado 1. Entonces, así no para hacer juzgar, pero sí sabemos la verdad que las denominaciones, todas, sin excluir a nadie, todavía son pastores legalistas. Solo eso, pastor. Así es, porque sería una forma de legalismo, construir otra regla que solamente el pastor puede compartir la palabra con otros, cuando a base de este versículo bíblico no es así. Ustedes, en el contexto, Pedro está escribiendo no a solamente pastores, está escribiendo a un grupo de creyentes, el grupo entero. Y él dice sobre ellos que ellos son, bueno, estas palabras son de mucho consuelo para nosotros también. Somos linaje escogido por la gracia de Dios. Somos real sacerdocio, hijos de Dios el Padre por la fe en Cristo Jesús. Somos reales, realeza, pero también sacerdotes. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, Dios dijo estas palabras a Israel: ustedes serán como una nación de reyes y sacerdotes? ¿Y qué sentido? Israel como nación, ellos eran como los intermediarios entre Dios y el mundo. Su propósito era llevar el mensaje del Salvador prometido al mundo. Pero ahora dice Pedro, esto no solo aplica a Israel, se aplica a todos nosotros. Los creyentes somos los intermediarios entre Dios y el mundo incrédulo. En este sentido, que Dios nos ha encargado el mensaje del evangelio y podemos todos llevar ese mensaje a otros. Porque eso es lo que dice aquí al final. Nosotros, todos los creyentes, somos estas cosas para anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no solamente es el pastor que puede compartir el evangelio con otros,
todo discípulo de Cristo, todo creyente en Jesús es llamado y tiene la autoridad de Cristo para poder compartir el mensaje del Evangelio con otras personas. Ahora, en este curso un poco más adelante y también en otros cursos en Discipulado 2, van a aprender que Dios también ha establecido un ministerio público, en donde para buen orden dentro de la iglesia, Dios por medio de la misma congregación llama a personas para servir en ciertas posiciones, para compartir el Evangelio dentro del grupo mismo. Pero en el ministerio personal de nuestras vidas, y en su trabajo como grupos sembradores, o sea, la mayoría de ustedes no son pastores, no tienen títulos, no tienen estudios oficiales en un seminario hasta ahora, pero no se preocupen. Según estos versículos, ustedes sí son real sacerdocio y pueden anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y las personas con quienes comparten esos hechos maravillosos, al escucharlo y creerlo, también pueden compartirlos con otras personas. Ahí está la multiplicación de discípulos. Bien, y esto, lo bíblico, tiene beneficios sobre la estrategia bíblica de compartir el Evangelio, que todo creyente se involucra en esto de llevar la palabra con otros. Primero, llegamos a más personas con el Evangelio. A veces se lo explicaba a los miembros de mi congregación cuando yo trabajaba como pastor en Houston, Texas, así. Yo no conozco a todos tus amigos. No he conocido tampoco a tus compañeros de trabajo, tus parientes, pero tú sí. Tú trabajas con tus compañeros de trabajo todos los días, tienes contacto con tus parientes seguida, tus amigos. O sea, yo entonces puedo compartir el Evangelio contigo y puedo enseñarte a compartirlo con ellos. Y así estamos teniendo mucho más contactos con el Evangelio que si yo solamente estoy haciendo el evangelismo. ¿Me entienden? Que cuando seguimos este concepto bíblico de compartir la palabra con otros, hay muchos más contactos con la palabra que pueden suceder, porque cada persona puede compartir el Evangelio en su entorno y ellos pueden hacer lo mismo. También tenemos más personas involucradas en el ministerio de la palabra, que es una manera ordenada de Dios para preservar una pelota. A lo mejor han experimentado algo así. Ha sucedido en muchas iglesias en donde solamente hay una persona que es capacitada para compartir la palabra de Dios. Y de repente esa persona muere, se muda a otro lugar, o tristemente cae en algún pecado y tiene que retirarse de la iglesia, del ministerio, perdón. Entonces, ¿qué? Ahora tenemos un grupo de creyentes que, ¿cómo van a ser alimentados? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio? En cambio, si a los miembros les enseñamos y capacitamos para poder compartir el Evangelio unos con otros, y ahora sí, el líder se muere o se va a otro lugar, otro miembro puede reemplazarlo fácilmente. Ya tienen capacitación y experiencia con compartir la palabra de Dios. Así, otros beneficios de esta estrategia. Y podríamos considerar otras, pero por falta de tiempo, vamos a enfocarnos en esos por el momento. Y, vamos a terminar con un ejercicio. Hemos hablado mucho de la cadena de discípulos en esta clase. Hemos hablado mucho de la cadena de discípulos en esta clase. Vamos a tomar 3 aportes para contestar la siguiente pregunta. Describa el modelo bíblico de la cadena de discípulos con tus propias palabras.
Describa el modelo bíblico de las cadenas de discípulos con sus propias palabras. 3 intentos. ¿Quién quiere ir primero? A base de lo aprendido sobre la cadena de discípulos, ¿cómo lo pondrías en tus propias palabras? Félix va primero. Muy valiente. Muchas gracias, Félix. Adelante. Primero es reforzar los lazos que hay en la cadena. Al uno educar y formar a otras personas, los va formando los eslabones bien sólidos y duros, lo cual permite que la cadena persista y que esa cadena forme a su vez otras cadenas. La multiplicación de la palabra y la multiplicación de las personas dedicadas a la enseñanza hacen que la palabra se propague y se extienda mucho más rápido que de otras maneras. La sabiduría de Dios se manifiesta en este tipo de actos. Muchas gracias. Muchas gracias por su resumen. Ahora, Katia levantó su mano. Katia. Sí. Las cadenas, o sea, como eslabones, son muy importantes, ¿no? Generalmente una cadena tiene una abertura, pero no se nota la abertura. Y así tendría que ser, ¿no? Nosotros observar muy atentamente, como dijo el hermano, para que esa cadena sea fuerte. Esas personas a las que vamos a elegir primero para que puedan multiplicar a otras y esas a otras, así como Pablo lo hizo, nosotros debemos tener una base por agradecimiento a Dios de la palabra sin ninguna variación, sin aumentar, sin rebajar, sino tal como lo dice la palabra. Y esa seguridad va a hacer también que las otras personas a las que enseñemos tengan esa seguridad y ellas mismas van a transmitir la seguridad, esa misma seguridad de la palabra a otras. Es muy importante porque si por agradecimiento no lo hacemos así, no tenemos ese cuidado, también puede fallar, los eslabones pueden romperse. Okay. Gracias por compartir. Martín Aguilar, ¿quiere poner en sus propias palabras la cadena de discípulos este concepto? Sí, aquí a las primeras 2 o 3 cadenas que tengamos, eslabón. En este caso, discípulos, como usted dijo, 3 y 2 o 3 los que tengamos, esos 2 o 3 los preparamos de una manera bíblica y cristocéntrica. Al prepararlos de una manera 100% bíblica y cristocéntrica, con las palabras fieles que la Biblia nos dio, ellos serán dignos de poder compartir a otro o a otros 2 o 3 la misma palabra que fue enseñada, como Pablo le enseñó a Timoteo, y Timoteo les va a enseñar a los hombres fieles, y los hombres fieles a otros, y así sucesivamente. Es eslabón por eslabón, es lo que podríamos hacer. Excelente, excelente. Me gusta el resumen. Gracias. Lo iba a resumir yo así, con el mensaje puro del Evangelio. No solo hacemos discípulos, sino hacemos discípulos que hacen discípulos. Con el mensaje del Evangelio puro hacemos discípulos que pueden hacer discípulos a la vez también. Y reconociendo obviamente otro dicho en la clase, el poder no está en nosotros, está en el poder, en la palabra de Dios para obrar en sus corazones ese cambio. Muy bien. Un pensamiento para concluir entonces. Si vamos a enfocarnos en la multiplicación de discípulos en nuestro trabajo mutuo juntos, debemos pensar no solamente en lo que nosotros decimos con los que compartimos, sino cómo se oye por ellos. Debemos enfocarnos no solamente en lo que nosotros decimos,
y compartimos con otras personas, sino en cómo ellos van a escucharlo. ¿Por qué? Porque queremos compartir el evangelio en una forma que sea repetible. O sea, piénsenlo, si queremos hacer discípulos que van a ser otros discípulos, queremos compartir el evangelio en una forma que escuchándolo, ellos piensan, yo puedo hacer eso también. Si no, entonces podríamos desanimar a esas personas de compartir la palabra de Dios con otros. Voy a darles un ejemplo muy claro de esto de mi tiempo en Perú esta semana pasada. Nos invitaron a bautizar a alguien allí. Pero cuando hicimos el bautismo, en vez de usar un rito muy complicado, usamos un rito bastante básico. ¿Por qué? Porque si usáramos un rito muy complicado, entonces el sembrador de iglesias que tenemos ahí, las otras personas también van a pensar, solamente el pastor Abraham puede hacer un bautismo cuando nos visita. Pero no es así. Somos todos un real sacerdocio. Y si el pastor Abraham no está, el sembrador de iglesia puede bautizar. Entonces lo hicimos en una forma repetible para que él pensara, yo también puedo hacer esto. También en esa ceremonia nos invitaron a compartir un mensaje. Ahora, nosotros somos preparados y capacitados para escribir prédicas. Bien podría haber escrito una prédica de 35 minutos con buena homilética y todo eso. Pero si hago eso, ¿qué van a pensar todos los que están allí? Qué bonita prédica, pero nunca podría hacer algo así, ¿verdad? Estamos desanimándoles de compartir el evangelio con otros. No me malentiendan, hay un buen lugar para prédicas así, pero en esa situación donde estamos animando a otros a compartir el evangelio, en cambio, ¿qué hicimos? Utilizamos el método de las 4C y compartimos una historia bíblica. ¿Por qué? Porque eso es muy repetible y el sembrador de iglesias allá ya había aprendido ese método. Así que todos los que estudiaron la palabra ese día podían pensar, yo podría hacer eso también, con un poco de ayuda, podría hacer eso también. Así que les animamos a ustedes, mientras van compartiendo la palabra y liderando sus grupos sembradores, piensen en esto. Cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, yo no quiero que ellos se vayan pensando, wow, qué lindo el mensaje, pero nunca podría hacer algo así. Queremos que se vayan pensando, qué buena noticia que escuché, pero yo podría también hacer lo mismo con un poco de ayuda. Y así estamos animándoles en nuestra forma de enseñar a hacer discípulos que hacen discípulos. Muy bien, vamos a tocar esto en otras clases del curso también. Pero vamos a concluir con eso. El siguiente clase es el jueves que viene, en el mismo horario, y voy a publicar esta noche, si Dios quiere, la tarea para esa clase también. Terminemos con una oración y luego si tienen otros comentarios o preguntas, podemos tomar tiempo para escucharlos. Oremos. Cristo nuestro Salvador, hemos recibido de ti gracia encima de gracia. No merecemos ningún favor de ti, ningún bien de tu mano, siendo pecadores completamente por naturaleza, pero en tu gracia incomparable nos amaste. Nos amaste aún así y diste tu vida en la cruz para enriquecernos con perdón de nuestros pecados, con vida eterna a tu lado en el cielo. Y ahora, encima de eso, nos has dado el gran privilegio de servir junto contigo en compartir la palabra de Dios con otros. Pedimos, Jesús, tu bendición sobre esto. Pedimos también que nos mantengas siempre humildes y fieles en nuestro compartir con otros. Que nos ayudes a crecer en nuestra fe y nuestro conocimiento todos los días, para ser más capacitados aún y así compartir tu palabra con otros para que ellos la comparten también a su vez con otras personas. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias. Los que tienen que irse bien pueden despedirse en este momento. Hasta el jueves. Dios me Gracias. bendiga. Estén bien. Bendiciones para todos. Igualmente, Gracias, Norma. profesor. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, Hasta la pastor. próxima clase. Hasta luego, Chao, Igualmente. Sandrita. Buenas noches. Igualmente, Sandra, Katia. Gracias, hasta luego, pastor. Igualmente, Bendiciones, igualmente. Muchas buenas gracias. Chao, Bendiciones Igualmente. para todos. Tengan Bendiciones buenas para noches. todos. Buenas noches. Dios, igualmente, Martín, Dios le bendiga. Sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Bendiciones y hasta el jueves, Dios mediante. Y amén. Amén. Ángel, muchas gracias. Camilo, ¿tiene una pregunta? Sí, pastor. Lo que pasa es que yo nunca he encontrado eso, lo que hablan los hermanos de iglesias, de eso de que solamente el pastor o el padre podría hablar sobre el evangelio. Nunca. Okay. Antes, creo que la única piedra que he tenido en el zapato he sido yo. En el temor, al principio, como le contaba, decir que era cristiano, muchas cosas, ¿sí me entiende, pastor? Pero nunca he encontrado eso en ninguna persona que diga que no puedo decir la palabra. A mí me gusta mucho Romanos 10:17, que así o sea, porque habla que así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero me acuerdo mucho, pastor, también uno que es cuando yo digo que todo el mundo tiene el derecho de evangelizar. Y me gusta mucho me gusta tanto que es de Mateo, es de, si no me equivoco, es Mateo 5:15-16. Lo de la luz, del germo, que uno no esconde lo que uno aprendió, sino sirve para iluminar a las demás personas y que las demás personas también utilicen la luz para hacer lo mismo. Pero eso no es la pregunta que yo tengo, pastor. La pregunta que yo tengo es, yo siempre he querido preguntarle a usted, ¿cuál es la parábola que más le gusta de Cristo y por qué? Y quisiera saber también qué le enseña a Dios con esa parábola y qué le enseña a pedir Dios sobre esa parábola. Eso sí me gustaría saber. Esa es una excelente pregunta, Camilo. Hay tantas buenas parábolas de Jesús. Yo creo que mi favorita es tal vez la favorita de muchos otros también. Es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, porque demuestra de una forma tan clara y también movido, o sea, que nos mueve el corazón, la gracia, que es la gracia, que Dios nos ama completamente, aunque no lo merecemos, y nos perdona gratuitamente por causa de Cristo. También me gusta esa parábola porque uno puede, hay tanta riqueza en los detalles de la parábola. Yo primera vez que prediqué en eso, encontré muchas cosas estudiándola que no sabía antes. Pero la quinta vez predicando sobre esa parábola, todavía estaba encontrando riquezas en ese texto que no había encontrado antes. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el hijo pródigo está regresando y está planeando lo que va a decir con su papá, ¿verdad? Que está recitando le voy a decir lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme uno de tus siervos y te voy a pagar lo que te debo. Pero ¿qué hace el padre cuando ve a su hijo en la distancia? Sale corriendo a abrazarlo. Sí, y hay dos detalles ahí que, el primero, el hecho de que vio a su hijo en la distancia, pues a lo mejor significa que él estaba buscando, ¿verdad? Cada tarde él miraba, ¿dónde está el hijo? ¿Regresó hoy? No. Y nos demuestra, ¿verdad?, que Dios es así con nosotros, con los pecadores, que no se han arrepentido, no han vuelto a él. Tanto lo quiere que él está mirando. Ha vuelto hoy. Y el otro detalle que mucho me gusta en esa partita de la
es. Él corrió hacia su hijo. Y aprendí leyendo unos comentarios sobre la historia que hombres en ese entonces no corrieron. No. Porque ¿qué tenían que hacer para correr? Tenían que alzar su manto y luego correr. Y eso se consideraba una desgracia. O sea, para un hombre mostrar sus piernas y correr así, no se hacía. Pero este padre, o sea, movido por el amor a su hijo, lo hizo. No pensó dos veces, hizo y corrió. Es otro detallito que muestra que tanto nos ama Dios, ¿verdad? Y hay muchos más, pero por esas razones me gusta esa parábola. Sí. Pastor, ¿usted se pregunta por qué le hice la pregunta o no? ¿Por qué hizo la pregunta? Lo que pasa es que haciendo una catarsis en el sentido de dando una clase, aprendí la última instancia. Y la última instancia del Espíritu Santo. Dejárselo a la última instancia.